Bienvenidos mis amados hermanos, una vez más, esta noche que podemos tener nuevamente comunión a través de este medio, poder comunicarnos, contactarnos, aleluya, compartir la palabra. Esperamos que cada uno de ustedes haya tenido una bendecida semana bajo la guianza del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Señor, siga añadiendo abundantes bendiciones a sus vidas, a sus hogares. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Bienvenidos. Gloria a Dios. Vamos a compartir esta noche el tema nuestras armas espirituales. Amén. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, el versículo 12. Efesios 6:12. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Vamos a una oración, mis amados hermanos. Padre, damos gracias por tu presencia en medio nuestro. En esta noche damos gracias por tu palabra. Añade bendición a tu palabra, Señor, y abre nuestro entendimiento. Que podamos entender las cosas que tú nos enseñas, nos revelas a través de ella. Envía tu Espíritu, envía tu palabra, renuévanos, transfórmanos, vivifícanos, fortalécenos, Señor, sánanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros enemigos, dice la palabra de Dios, no son carnales, sino espirituales. Y como nuestros enemigos son espirituales, entonces el apóstol Pablo recalca en 2 de Corintios 10:4, que aunque militamos según la carne, aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, y que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Muchas de las cosas que nos suceden a nosotros no tienen su origen simplemente en el mundo físico. En la Biblia encontramos muchos ejemplos donde vemos la intervención de huestes satánicas tratando de transformar, tratando de evitar que el propósito o la voluntad de Dios se cumpla a favor de su pueblo. Amén. Uno de esos casos sobresalientes es, por ejemplo, en el libro de Daniel. Vemos cómo el profeta Daniel estaba en una guerra espiritual de ayuno y oración. Llevaba 21 días ayunando a favor de la liberación del pueblo de Israel en Babilonia. Y dice la Biblia que desde el primer día que este siervo de Dios empezó a interceder, la respuesta fue dada, no solo por la oración de Daniel, sino porque la profecía decía que el tiempo del cautiverio en el pueblo de Israel había llegado a su fin. Dios había dicho que iban a estar en cautiverio 70 años, y ese periodo se había cumplido. Entonces Daniel empezó a interceder por la liberación del pueblo de Israel, pero cuando leemos el libro de Daniel nos damos cuenta que
La intercesión de este hombre desató una guerra espiritual a alto nivel, donde se involucraron principados, potestades, arcángeles. Amén. Y vemos cómo había una opresión espiritual para que este pueblo no pudiera salir del cautiverio. Entonces había una situación física, pero al mismo tiempo había una guerra espiritual influenciando esa condición. Amén. Muchas de las cosas que nos suceden a nosotros no tienen necesariamente su origen en el mundo físico, en el mundo terrenal, sino que muchas de esas cosas son influenciadas por el mundo espiritual. El mundo espiritual ejerce una influencia poderosa sobre el mundo terrenal, el mundo físico en que nosotros vivimos. Amén. La Biblia nos enseña acerca de eso. Por eso es que el apóstol Pablo aclara en este versículo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestados, contra principados. Amén. Contra gobernadores de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, por esa razón, se nos han dado armas espirituales. Si peleamos en la carne, vamos a perder. Porque la guerra no es en la carne, la guerra es en el espíritu. Me temo que hay muchos cristianos peleando en la carne ante las circunstancias en sus vidas. Y lamentablemente van a perder la batalla. Porque las armas carnales no tienen ningún poder, ninguna autoridad, ningún efecto, no causan ningún daño en lo más mínimo al reino de las tinieblas. Pero hay armas espirituales. Amén. Hay armas espirituales que nos van a dar la victoria cuando sea necesario pelear la batalla a nivel espiritual para la gloria del Señor. Entonces la primera de ellas y poderosísima es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que memorizar, aprender, aplicar y vivir conforme a la palabra de Dios. Porque sin ella nunca vamos a vencer. Es muy importante. Tenemos que memorizar la palabra, aplicarla. Aquí recordamos esa palabra célebre. Y viendo esto podemos entender por qué Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca. Antes de entrar en guerra, antes de entrar en la conquista de la tierra prometida, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuida de hacer conforme, amén, a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Bueno, poderosísima. ¿Por qué razón? Porque la palabra es autoridad. La palabra denota el pensamiento de Dios, la intención de Dios, el propósito de Dios. Y Dios es el juez del universo. Dios es el dueño del universo. Dios es el rey del universo. La palabra de Dios en el mundo no solo espiritual, sino aún terrenal, es la máxima autoridad. Entonces hay que conocerla, hay que memorizarla, hay que aprender a usarla. Amén. Para la gloria del Señor. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo lo llama en este pasaje la espada del espíritu.
Era inconcebible pensar que alguien pudiera salir a la guerra sin espada. Amén. Recordemos que en los tiempos bíblicos, en los tiempos en que estos pasajes fueron escritos, no existían las armas que hoy existen. Entonces, naturalmente, la espada era un arma vital. Amén. La espada, el escudo, el yelmo, o sea, eran parte de la armadura de un soldado. Y era inconcebible pensar que alguien pudiera ir a la guerra sin escudo, sin espada, sin casco, sin yelmo, sin protección alguna. Amén. Entonces, es muy importante este aspecto de la palabra de Dios. Veamos otro versículo, 1 de Pedro 4:11. Sigamos en nuestra Biblia. 1 de Pedro 4:11 dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Nosotros debemos de actuar, hablar, pensar, tomar decisiones conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Jesús usó la palabra. Jesús usó la palabra para refutar los ataques de Satanás. Amén. Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para estar en ayuno y en oración antes de iniciar su ministerio, de allí volvió en el poder del Espíritu, dice la palabra de Dios. Pero Satanás, que no pierde tiempo, amén, dice que tentó al Señor. Amén. Y lo que Jesús usó para refutar el ataque satánico fue la palabra de Dios. Lo que Jesús usó, la palabra de Dios. La palabra es autoridad, la palabra es ley. Amén. Jesús le dijo al diablo, y ojalá que hoy esta noche entendamos que Dios es Dios del diablo. El diablo no es un espíritu autónomo que hace lo que quiere a la hora que quiere, cuando quiere, no. No, el diablo también está bajo la autoridad de Dios. Amén. Muy importante eso. Dios es Dios, el diablo es criatura. Satanás es criatura. Hay un solo Dios verdadero. Amén. A tu Dios adorarás y al solo servirás, le dijo Jesús a Satanás. Y eso fue contundente, que el diablo se apartó de él. Amén. Porque la palabra de Dios es poderosa, es eficaz, dice el verso que leímos. Eficaz quiere decir que produce resultados, es autoridad. Entonces el diablo se ha de haber sorprendido mucho por la expresión del Señor Jesús, ha de haber pensado: Él no está supuesto a saber esto. Ojalá que esta tarde, esta noche, nosotros aprendamos que Dios es Dios del diablo. Amén. Que todo está sujeto a aquel, amén, que todo lo puede, al Rey de los siglos, al único y verdadero Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay que usar la palabra. Amén. Hay que usar la palabra. Hay que tomar autoridad. Hay que usar la palabra. Hay que conocerla, hay que practicarla, hay que aplicarla para la gloria de Dios. Otra arma por excelencia es la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo. ¿Por qué la sangre de Cristo? Porque como hijos de Dios, la sangre del Señor es la que nos ha santificado. La sangre de Cristo es la que nos ha limpiado. Esto es importante porque la única carta que el diablo tiene contra el hombre es el pecado.
Desde donde no hay pecado, no hay autoridad de parte del diablo para hacer absolutamente nada. Y si intenta hacerlo, entonces ahí es donde se aplica la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Amén. Donde hay pecado, no hay puerta, sino hay un portón abierto, donde el diablo demanda, amén, autoridad para poder hacer estragos, amén, para poder enfermar, para poder empobrecer, para poder destruir, para poder hacer las obras que él sabe hacer. Amén. Entonces, nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Fuimos limpiados por la sangre del Cordero. Fuimos perdonados por la sangre. Fuimos salvos por la sangre de Cristo. Tenemos entrada al reino por la sangre del Hijo de Dios. Amén. Veamos los versos en Apocalipsis, capítulo 12. Aleluya. Amén. Dice, damos versos 10 y 11 del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aleluya. Bueno, la sangre del Señor que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo que derrotó al diablo en la cruz del Calvario. Amén. Clavando, dice el apóstol Pablo, el acta que nos era contraria, borrando y quitando toda condenación, toda acusación. Amén. Y declarándonos libres, declarándonos absueltos, declarándonos justos para la gloria de Dios. Amén. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta la sangre de Cristo. Saber que por la sangre de Cristo hoy somos quien somos y tenemos entrada al reino de Dios. Amén. Saber que por medio de la sangre de Cristo hemos vencido. Algo importante aquí, hermano, es de recordar que el diablo ya está vencido. O sea, esta no es una guerra en la cual se está determinando quién va a ganar. No, esta es una guerra que ya se peleó y Cristo ganó. Amén. Esa es una guerra que ya se determinó y el Satanás está derrotado. Por eso si nosotros permanecemos en la palabra, si permanecemos, hermano, bajo la sangre de Cristo, amén, en santidad, en justicia, aleluya, el diablo no tiene absolutamente ninguna autoridad sobre nosotros. Amén. Sin la palabra de Dios, sin la protección de la sangre de Cristo, sin el nombre de Jesús, sin la unción del Espíritu Santo, el hombre está completamente expuesto a lo que el diablo quiere hacer. Esa es la condición del hombre natural. Amén. Está expuesto. Dios en su misericordia, amén, da al hombre tiempo para el arrepentimiento. Da al hombre tiempo para poder recibir perdón de pecados y no recibir el juicio, no recibir el pago. Dios es bueno y misericordioso, que le corresponde como pecador. Por eso dice el salmista, amén, Dios en su bondad, en su misericordia, amén, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados y nuestras iniquidades, sino como son altos los cielos sobre la tierra, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, para la gloria del Señor. Amén. Número 3, el nombre de Jesús. Aleluya. El nombre de Jesús. Amén. Veamos Filipenses capítulo 2,
versículo 9 al 11. Vamos al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, 9 al 11 dice la palabra de Dios. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están no solo en el cielo, ni solo en la tierra, sino que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Capítulo 2 de Colosenses también dice que Jesús exhibió públicamente a las potestades derrotadas. Amén. En la antigüedad se acostumbraba a exhibir a los derrotados en batalla en un desfile público. Eran exhibidos delante de todo el pueblo, ante toda la gente. Amén. En derrota, en sumisión. Aleluya. A eso se refiere esa alegoría de la palabra de Dios. Entonces el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Cristo reina. Cristo es el Rey del universo. Cristo no solo es el Rey de la iglesia. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo ser viviente, terrenal o espiritual, toda potestad, toda autoridad está bajo el señorío de Cristo para la gloria de Dios. Amén. Entonces hay un nombre sobre todo nombre. Es interesante que las cosas tienen nombre. Las enfermedades tienen nombre. Las circunstancias en la vida tienen nombre. Amén. Los problemas tienen nombre. Qué tremendo es eso. Amén. Si alguien está enfermo, esa enfermedad tiene un nombre. Diabetes, COVID-19. Amén. Alta presión. Cáncer. Amén. Etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Cirrosis. La que usted quiera nombrar. Todas las enfermedades tienen nombre. Los problemas financieros tienen nombre. Bancarrota, depresión, recesión. Amén. Tienen nombre. Las circunstancias en la vida tienen nombres. Los problemas tienen nombre. A veces cuando estamos teniendo alguna dificultad, amén, aleluya, podemos nombrar esa dificultad de alguna manera. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre. No sobre las personas nada más. Ese nombre está sobre los principados, sobre las potestades, sobre las huestes de maldad, sobre las enfermedades. Ese nombre está sobre las circunstancias, amén, sobre todo lo que existe. Y todo está sujeto a ese nombre. Amén. Por eso, aleluya, en el versículo que leíamos, amén, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Está incluido Satanás y todo el infierno completo, para la gloria del Señor. Entonces el creyente lo que tiene que hacer es permanecer en Cristo. Yo no sé por qué la gente, entendiendo estas cosas, no cuida su vida espiritual. Creyente lo que tiene que hacer es permanecer en Cristo, permanecer en la palabra. Lo que tiene que hacer es permanecer en la presencia de Dios. Usar las armas que Dios nos ha dado. Otra arma poderosísima es la unción del Espíritu Santo. Esta es dinamita.
Jesús dijo, Él estará en vosotros, con vosotros y sobre nosotros. La palabra sobre viene del griego dunamis, que se traduce como poder, pero de ahí también se desprende la expresión del castellano dinamita. Amén. Hay mucho que hablar de esto, pero pues vamos a tratar de ser lo más conciso posible. Veamos en el libro de los Hechos, veamos un versículo, Hechos 10:38. Vamos a la palabra de Dios. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Si algo el diablo no puede soportar es la unción del Espíritu Santo. Es contundente. Amén. Si a algo el diablo se tiene que someter es a este arsenal espiritual del que estamos hablando. El cristiano genuino está armado hasta los dientes, como dice la expresión. No tiene por qué vivir en temor, no tiene por qué vivir en opresión, no tiene por qué vivir en calamidad, no tiene por qué vivir una vida miserable. Tiene a su disposición todo para vencer. Pero hay que buscar a Dios. Hay que llenarse de la palabra, hay que llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Hay que clamar a la sangre de Cristo, hay que usar el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿para qué es la unción? Para romper yugo de esclavitud. ¿Para qué es la unción? Para someter, amén, huestes de maldad. ¿Para qué es la unción? Para expandir el reino. ¿Para qué es la unción? Para sanar, para libertar. Amén. Para predicar el año agradable del Señor. Si vamos a otro pasaje, libro de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Estos versículos son de mis favoritos en la Biblia. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha ungido. Sobre Jesús estaba la plenitud del Espíritu Santo. Por eso que Jesús era fuera de serie. No ha habido nadie como Jesús, ni habrá nadie como el Hijo de Dios en la faz de la tierra. Oiga esto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha ungido. Oiga, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Tremendo. Bendito sea el nombre de Jesús. La unción es la que rompe los yugos de esclavitud. El poder del Espíritu Santo es el que trae sanidad, liberación, victoria, salvación. Amén. Debemos usar la palabra como leíamos anteriormente y debemos usarla bajo la unción del Espíritu Santo. La autoridad en la palabra es el sello de la unción. La autoridad es el sello de la unción. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Número 5. Los ángeles del Señor. Versículo muy conocido que nosotros, de hecho, bastante recitamos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Salmo 34, 7. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay ángeles en medio nuestro. Hay ángeles que están
dispuestos, amén, y en disposición de pelear a nuestro favor. Dios lo ha determinado así. Hebreos capítulo 1, verso 14. Si vamos a Hebreos 1:14, dice: no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores y son poderosísimos. Poderosísimos. Amén. Y hay jerarquía de ángeles. La mayor de ellas es los arcángeles, que son los que intervienen en las operaciones más importantes y más trascendentales en el reino de Dios. Aleluya. Amén. Mencionaba al principio en el libro de Daniel. Si usted lee el libro de Daniel, ahí te vas a dar cuenta, mi amado hermano, que habían dos poderosos arcángeles peleando contra potestades, contra principados que querían impedir que el pueblo de Israel fuera puesto en libertad. Amén. El arcángel Gabriel y el arcángel Miguel Ángel, dos de los arcángeles más poderosos en el reino de los cielos. Amén. Ahora, así como hay huestes de maldad, hay huestes celestiales de Dios. Amén. Así como las huestes satánicas están a favor del mal, el ejército de Jehová está a favor, amén, del bien. Está a favor de el Dios Todopoderoso. Está a disposición de las órdenes del Señor. Por eso, una de las expresiones en la palabra de Dios con respecto a nuestro poderosísimo Padre es Jehová, Dios de los ejércitos, victorioso en todas las batallas. Así es que, bueno, mis amados hermanos, no le aconsejo a nadie que enfrente al diablo solo. Dije en el mensaje anterior, donde el diablo pasa, ni la hierba crece. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor nos dio autoridad sobre toda hueste de maldad, sobre toda fuerza del enemigo, dijo Jesús, y nada nos dañará. Pero como esto no es religión, amén. Esto, hermano amado, es pertenecer al reino de Dios. Hay una guerra espiritual. El reino de las tinieblas está el reino de la luz. El hombre está en medio. Ni el diablo está jugando, ni Dios está jugando. El destino del hombre depende a quien decida seguir. Amén. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos victoria. Permanezcamos en Él. Allí estaremos seguros. Ahí seremos vencedores. Amén. Ahí, aleluya, podremos resistir al diablo y huirá de nosotros, como dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. El día de mañana vamos a continuar este tema, interesante tema. Así es que no se pierda nuestro servicio de mañana, día domingo, 2 de la tarde. Esperamos, oremos esta preciosa noche. Amén. Demos gracias al Señor. Padre, te amamos, te bendecimos, porque tú eres grande y poderoso. Eres victorioso en todas las batallas. Señor, conocemos el futuro. Tú ganas, porque tú eres el Rey del universo. Gracias por haberte revelado en nuestra vida. Gracias por habernos aceptado en tu sagrada familia. Gracias por habernos dado, Señor, tu palabra. Gracias, Cristo amado, por habernos lavado con tu sangre. Gracias, Señor,
porque nos has dado la autoridad de tu nombre, nombre que es sobre todo nombre. Gracias por la unción de tu Espíritu que está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Gracias por los ángeles, gracias por ese ejército de huestes celestiales que nos rodean, que se mueven en medio nuestro, que nos auxilian, que pelean a nuestro favor. Aleluya, cuando tú das la orden, Señor, que ellos sean activados a favor de tu pueblo. En el nombre de Jesús, gracias porque en ti, Señor, estamos seguros. En ti somos más que vencedores. Y en tu nombre, Señor amado, caminaremos siempre en victoria. Y todo lo que hagamos nos saldrá bien para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. A ti sea toda gloria. Te atribuimos toda honra, toda gloria, todo poder y majestad. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Nos vemos el día de mañana, día domingo, nuestro servicio dominical. Un abrazo. Amén. Hasta la próxima.